Muy bien chicos, hoy estamos miércoles 4 de noviembre en nuestra tercera actividad que dice ¿qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Los recursos que vamos a necesitar es, nuestro cuaderno de experiencias, lápiz lapicero y el anexo que es el cerebro y la inteligencia y un video que ya se llama El misterioso mundo de las neuronas. Bien, entonces vamos a empezar. Hoy vas a realizar una investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en el cerebro cuando lo hacemos. Su meta entonces es elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Bien, entonces aquí están los criterios que esperamos que logres tú al desarrollar esta actividad y es describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Explicar que trazaste metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas y explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Bien, entonces vamos a empezar. Y pues aquí vamos a reflexionar recordando cómo hemos aprendido a hablar, a caminar, ¿verdad? A leer, a escribir, a resolver problemas matemáticos, a montar bicicleta, Entonces, todos estos aprendizajes, hubo algo en ello, ¿ya? Y para ello tiene un rol principal el cerebro. ¿Sabes cómo aprende el cerebro? Aprende mediante estímulos del entorno, ¿verdad? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? Entonces debe ocurrir las conexiones neuronales. ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? Pues esto mediante a las conexiones neuronales que se dan en nuestro cerebro. A ver, por ello entonces nos dan esta pregunta de investigación que es ¿qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Bien, entonces vas a dar dos posibles respuestas a esta pregunta de investigación y recuerda que estas dos posibles respuestas son tus dos hipótesis. Yo aquí a manera de ejemplo lo he hecho. Primera hipótesis, ocurren varias conexiones neuronales porque permiten que aprendamos nuevas informaciones. Y la otra hipótesis es, ocurren que las conexiones neuronales se multiplican porque permiten que solucionemos los problemas con mayor facilidad. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es plantear nuestros objetivos. Los objetivos deben estar acordes en relación con nuestras hipótesis. Por ello, mi primer objetivo es explicar que cuando aprendemos, en nuestro cerebro ocurren varias conexiones neuronales que permiten aprender nuevas informaciones. Y el segundo objetivo es explicar que cuando aprendemos, en nuestro cerebro ocurren que las neuronas se multiplican, permitiendo solucionar los problemas con mayor facilidad. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es las acciones para demostrar nuestras hipótesis que sean verdaderas. Entonces, vamos a organizar estas acciones en nuestro plan de acción. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí he colocado que primero vamos a observar el video, El misterioso mundo de las neuronas, luego vamos a leer el texto, El cerebro y la inteligencia, luego vamos a resumir ese texto y vamos a responder las preguntas de ese texto que nos mencionan luego. También vamos a comparar las hipótesis con los resultados de la investigación. Luego vamos a elaborar conclusiones sobre mi investigación y finalmente vamos a elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. También aquí tenemos que colocar en nuestro plan de acción los materiales que vamos a necesitar. Ya aquí nos dan como primer material el texto que es El cerebro y la inteligencia, también sería el video que se llama El misterioso mundo de las neuronas y aquí he aumentado una página web en donde podrías tú entrar para buscar los ejemplos de fichas informativas, si te es necesario. Luego, ¿cómo vas a registrar? ¿En dónde lo vas a hacer, tu información? Ya aquí he puesto en cuadros de resúmenes, también podrías colocar la ficha explicativa, Ahí vas a también registrar la información que vas a obtener. Bien, recuerden que todo esto lo deben hacer en su cuaderno de experiencia.
Entonces vamos a iniciar ya buscando pues información que nos ayude a responder a la pregunta de investigación. Para ello vamos a observar el video El misterioso mundo de las neuronas. Eso yo se los voy a entregar, chicos, no se preocupen, ya, y lo van a visualizar. Bien, una vez que lo terminan de ver el video, ya, van a tener también que leer el texto El cerebro y la inteligencia. ¿Con qué finalidad van a leer este texto? Con la finalidad de que elabores resúmenes ya de cada parte del texto y después también respondas a todas estas preguntas que te mencionan aquí. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas. ¿Ok? Entonces, cuando lean el texto, van a resumir y luego van a responder estas preguntas. Y el texto está aquí, ¿verdad? El cerebro y la inteligencia. A ver, vamos a darle una pequeña leída nada más así. Y dice, el encéfalo es el órgano de la cabeza que se ubica dentro del cráneo, huesos que forman la cabeza, y se encarga de controlar todas las funciones del ser humano. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. En el cerebro hay miles de millones de pequeñísimas células nerviosas. Las neuronas, se llaman las neuronas, ¿verdad? Que tienen ramificaciones llamadas dendritas, las cuales se conectan entre otras neuronas y forman redes complejas. La comunicación entre las neuronas se lleva a cabo mediante sencillas señales eléctricas que fluyen tanto entre las neuronas y las otras neuronas como dentro de ellas también. Las conexiones permiten pensar y solucionar problemas. Cuanto más fuertes sean, nuestros pensamientos trabajarán más rápido y tendremos mayor capacidad para solucionar problemas. Cuando aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, las conexiones entre neuronas se multiplican, se hacen más fuertes y así lo que antes nos parecía difícil se hará más fácil, como resolver problemas de matemática o ciencia. ¿Sabías que el pensamiento es una de las funciones del cerebro? Se detiene cuando el cerebro deja de recibir glucosa, es decir, que la encuentras en el azúcar, ¿no? O deja de recibir oxígeno por más de 2 minutos. Bien, esta es la primera página. Luego viene la siguiente página que tiene por subtítulo Relaciones entre la inteligencia y el cerebro. Y luego está el otro subtítulo, la clave para hacer crecer las conexiones cerebrales. Practica, ¿verdad? Y aquí está la tercera y última página. Muy bien, ustedes continúan la lectura, chicos. Recuerden que luego tienen que hacer ustedes el resumen de cada parte del texto y luego responder a estas preguntas. Bien, luego nos dan, ¿no?, la pregunta de investigación, que es ¿qué ocurre, ¿no?, en el cerebro cuando aprendemos, ¿no? ¿Qué procesos ocurren? Y aquí ya le vamos a responder, ya teniendo en cuenta lo que ya hemos leído, lo que ya sabemos. Entonces yo aquí he dado respuesta. Las neuronas se conectan, es decir, realiza conexiones neuronales que nos permiten realizar cualquier actividad. Cuando aprendemos cosas retadoras, mejor ejercitado está nuestro cerebro, haciendo que el reto se vuelva más fácil, ya que las conexiones neuronales se multiplican. Bien, estas dos respuestas están también acordes, relacionadas con mis hipótesis, porque recuerden que también las hipótesis son posibles respuestas que he dado al inicio. Entonces, estoy dando más argumentación a esas hipótesis que ya di, porque me estoy dando cuenta que sí son verdaderas mis hipótesis, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que ya hemos dado respuesta también con lo que ya sé, ya voy a relacionar mi hipótesis con los resultados de la investigación. ¿Ya? Y luego también voy a anotar las evidencias. Y aquí digo, mis hipótesis son verdaderas porque cuando aprendemos, en el cerebro ocurren conexiones neuronales y estas se multiplican cuando son actividades retadoras, haciendo más fácil realizarlas. Por lo tanto, las evidencias que están en el texto son, estas evidencias que están en el texto van a fortalecer la respuesta que yo he dado en donde mis hipótesis son verdaderas. ¿Cuáles son esas que van a reforzar? Son las siguientes, son 3.
La primera es: la comunicación entre las neuronas se lleva a cabo mediante sencillas señales eléctricas que fluyen tanto entre neurona y neurona como dentro de ellas. Las conexiones permiten pensar y solucionar problemas. Cuanto más fuertes sean, nuestro pensamiento trabajará más rápido y tendremos mayor capacidad para solucionar problemas. Cuando aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, las conexiones entre neuronas se multiplican, se hacen más fuerte y así lo que antes nos parecía difícil se hará más fácil, como resolver problemas matemáticos o ciencia. Esas son las 3 evidencias que encontré en el texto que van a reforzar mis hipótesis que son verdaderas. Luego voy a escribir mis conclusiones y las conclusiones tienen que estar relacionadas con las hipótesis. Por eso nos dan 2 conclusiones, porque ya tenemos 2 hipótesis. La primera conclusión dice: en el cerebro ocurren varias conexiones neuronales permitiendo aprender nueva información, ¿verdad? Entonces yo lo estoy relacionando con mi primera hipótesis. La segunda conclusión es: en el cerebro ocurren que las conexiones neuronales se multiplican cuando aprendemos algo nuevo y cuando más retadora sea, será más fácil aprenderlas, ¿verdad? Estoy reforzando lo que dije en mi hipótesis. Ahora, ¿qué argumentos sustentan mis 2 conclusiones? Si tengo 2 conclusiones, debe haber 2 argumentos. Mi primer argumento es: las neuronas se conectan entre ellas formando redes complejas. Estas son conexiones que permiten pensar y solucionar problemas, es decir, aprender. ¿Vieron? Son argumentos que lo que yo ya aprendí del texto, a mi manera de entenderlo, lo he sustentado. No es un copia y pega del texto, por si acaso. Segundo argumento: cuando aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, es decir, actividades retadoras, entonces las conexiones entre neuronas se multiplican, haciéndolo más fácil. Ya está, muy bien. Ahora nos pide elaborar nuestra ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Y aquí al costado, si ustedes se dan cuenta, aquí he puesto un ejemplo de una ficha explicativa. Colocan el título sería procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos, y van colocando ahí cada explicación guión por guión. Ahora, profesora, ¿de dónde voy a sacar esta explicación que va guión por guión? Lo vas a sacar de las respuestas de estas preguntas. Es decir, todo lo que tú has respondido a estas preguntas vas a hacer un copia y pega, ¿no? Aquí. Vas a trasladarlo aquí la respuesta. ¿Ya? Lo normal es que coloques la pregunta y su respuesta, ¿no? Pero yo te sugiero que ya no copies la pregunta y de frente solamente copies la respuesta en cada guión. Cada respuesta en cada guión. Entonces, aquí tenemos 7 preguntas, si no me equivoco, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas, que serían 9 respuestas. Por lo tanto, aquí también deben haber 9 guiones, ¿verdad? Y al final, pues un dibujo del tema en general, que sería el proceso que ocurre en el cerebro cuando aprendemos. Un dibujito, ¿no? Ahí lo agregas, ¿ya? Bien, entonces, felicitaciones porque lograste la meta, lograste esta actividad. Muy bien, ahora te vas a autoevaluar con los criterios que aquí te mencioné, que son los mismos criterios que te he mencionado al inicio, ¿no? Y aquí, ¿lograste escribir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes? Claro que sí, dándole respuesta a las preguntas lo has hecho. Bien, un check. ¿Lograste explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas? También, eso están en las respuestas. ¿Lograste explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas? También. ¿Lograste explicar que es necesario reiterar la ejercitación aún cuando hayamos alcanzado las metas trazadas? También, ¿verdad? Si has realizado paso por paso esta actividad, entonces has realizado todos los criterios. Bien, entonces si en caso no lo hayas hecho y haya salido un no, ya sabes pues que tienes que ir, ¿no?, a la pregunta a la cual pues no has podido realizarlo bien, y si es necesario volver a leer el texto y mejorar tu respuesta, ¿verdad? Y entonces ahora en familia lo que vas a hacer es reunirte y preguntarles, ¿no?, ¿cómo creen que se desarrolla la inteligencia? ¿La inteligencia puede aumentar? Luego vas a explicarles el rol y la importancia del cerebro en el aprendizaje.
Asimismo, como la ejercitación y el esfuerzo mental hacen posible que se aprenda más y se desarrolle la inteligencia. También les vas a preguntar cómo se puede aprender más y mejor, cómo se debe ejercitar el cerebro para hacerlo más fuerte y ser más inteligente. Recuerden que todo esto también está en el texto. Luego compartir con ellos el video pues que ustedes han visto primero, ¿no? El misterioso mundo de las neuronas, y comentar sus impresiones que tienen ellos, ¿no? En ese diálogo que van a tener. Luego, finalmente, van a responder las preguntas de reflexión que están referidas a la meta. ¿Cuál es la meta? Elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Y las preguntas van a ser, pues, ¿lograste la meta? ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el plan de investigación que realizaste? ¿Cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudaron los datos y la información que registraste? Escribe, ¿no? Todo esto lo vas a también responder todo en tu cuaderno de experiencias. Recuerda que estas preguntas de reflexión pues son actividades retadoras que de alguna manera también van a ayudar a que trabaje, ¿no? el cerebro, como hoy día has aprendido, trabaje más el cerebro y aumente tus conexiones neuronales, ¿verdad? Y pues así de alguna manera estás fortaleciendo tu cerebro. Bien, chicos, entonces eso sería todo por el trabajo de ciencia y tecnología.